Que Dios les bendiga a mis hermanos, a mis amados hermanos y amigos en esta hora de este día miércoles 6 de abril del año 2020. Sean todos bienvenidos a este programa, el cual estamos iniciando, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús una porción muy conocida. El título de este mensaje lo podemos encontrar en La comunión de Dios con su pueblo es con promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor Jesús, en el nombre de Jesús: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos conocer su pacto. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Esta es una declaración que Dios hace a través de su palabra. Él dice que la comunión íntima, o sea, la comunión cercana, ¿verdad? Esa amistad, ¿verdad?, íntegra, es con los que le temen. Se ha visto por estos últimos años, las iglesias han florecido, y más después de que hay un terremoto, después de este evento del COVID-19, las iglesias van a quedar llenas. Y es bueno, ¿verdad? Porque Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, Él habla a los que han de ser salvos, Él los va trayendo, y de la manera que sea, Él utiliza, ¿verdad?, cualquier forma para hacer llegar a los que son elegidos de Dios. Dice la palabra del Señor, la comunión íntima. Usted y yo debemos de estar determinados a estar ligados con Dios. Si usted está ligado con el mundo todavía, seguramente su intimidad está a medias con el Creador, con el Altísimo, con el Dador de la vida. Cuando usted tiene una comunión íntima con su Dios, ningún problema o ninguna dificultad lo va a poder hacer alejarse de Dios. Cuando usted está cerca de Dios, usted necesita constantemente estar en sintonía, como dicen los jóvenes, estamos conectados, ¿verdad? Cuando usted esté conectado determinadamente con Dios, ¿verdad?, y al mundo le dijo adiós, entonces verdaderamente usted va a poder comprender lo que yo le estoy diciendo en esta tarde. Esta lectura dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Muchos de nosotros solamente le tememos al pastor, al ministro, al anciano, al líder, pero no le tememos a Dios. Muchos solamente vivimos un evangelio de apariencias, un evangelio que nomás, ¿verdad?, sábado o domingo, ¿verdad?, de lunes a viernes somos paganos, no somos hijos de Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios de domingo a domingo, los 365 días del año, cada uno de los minutos y segundos que el reloj dicta, porque cada uno de los segundos y minutos Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué dice la palabra que Él permanece fiel? No es que lo está mandando a pecar, no. Porque aunque usted le sea infiel a Dios, aunque usted vaya de mala gana o no vaya a oír la palabra de Dios, Dios siempre le da 24 horas de aire, 24 horas de luz solar, y nunca le ha llegado un recibo de luz ni de aire. Yo he conocido personas que compran oxígeno para poder subsistir, y dicen que un tambito de 16 libras no se lo regalan, ¿verdad? En los lugares donde lo venden usted tiene que llevar dinero. Pero Dios a nosotros nos ha determinado, en lo personal me ha regalado 46. Algunos tienen más años. Y eso debemos de valorar cada uno de nosotros para acercar. No le estoy diciendo más a la iglesia
Porque muchos viven en la iglesia, muchos pasan en la iglesia, pero su comunión está lejos con Dios, porque solamente van para que los miren, solamente van nomás para tener una apariencia que son cristianos, pero están lejos de Dios. ¿Por qué razón? Porque todavía son cristianos envidiosos, porque todavía somos cristianos hipócritas, porque todavía somos que nuestros frutos no son de cristianos. Mire, a veces somos iracundos, a veces somos soberbios y con eso no somos cristianos, hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Temer a Dios no es andar con la cabeza para abajo. Hace algunos días hablábamos, ¿verdad?, con relación a la humillación. Mire, ser humilde no es andar viéndose la punta de los zapatos, no. Ser humilde es que usted, ¿verdad?, lo ofendan y usted perdonar en su corazón. Pero eso es lo que cuenta. Ser cristiano no es fácil. Ser evangélico quizás, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser evangélico, pero cristiano, hijo de Dios. Porque cristiano, hijo de Dios, perdona. Fíjese que Jesús, cuando lo llevaban para aquel lugar del Gólgota, dice que lo escupían, lo injuriaban, mire, lo insultaban. Mire, y aún cuando estaba crucificado en la cruz, Él dijo, ¿verdad?, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, cuando nosotros, hermanos, tememos a Dios, no andamos viendo que el hermano no los mire, ¿verdad?, para irnos al centro comercial en horas de culto. Al mal, dicen allá en otros países, ¿verdad? Mire, para temer a Dios es que usted sabe que Dios está en todo lugar. A donde quiera que usted ande, Dios ahí está. Los que han tenido vicios, ¿verdad?, tienen que alejarse de sus ex amigos, si se les puede llamar amigos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, por esa razón es que nosotros, ¿verdad?, los ministros, ¿verdad?, exhortamos duramente con relación a las redes sociales. Porque con relación a las redes sociales, muchos de nuestros, dicen nuestros amigos, comparten cosas como pornografía, como bebidas embriagantes. Y eso yo le digo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que nosotros, mis hermanos amados, a las redes sociales, algunos de los que estamos ya pasados de los 40, les tememos un poquito. Pero hoy que se da esta situación, ¿verdad?, de encierro, ¿verdad?, es la única manera que podemos llegar hasta la intimidad de su casa. No porque seamos predicadores, ¿verdad?, elocuentes, sino porque venimos a hablar palabra de Dios. Mire, cuando usted teme a Dios, eso es hermoso. Mire, el Proverbio 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mire, muchos quieren hacer, ¿verdad?, como los demás hacen, pero sin temor. Ananías y Zafira dice que se pusieron de acuerdo, vendieron sus propiedades y fue Ananías a ponerle una parte de lo que habían recibido. Y el apóstol le dijo, ¿verdad?, porque no me has mentido a mí, le dijo, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cayó muerto. Si hoy en día la situación fuera así, yo le aseguro que muchos de nosotros que somos mentirosos ya no existiéramos. Porque como ministro le preguntamos al hermano, ¿y por qué no vino? Que fíjese, hermano, que estaba enfermo. Le dice, mire, ¿y qué dice la palabra del Señor? Dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Dice que a los ancianos es que tiene que llamar, al pastor. ¿Para qué? Para que vayan a orar por él. No se vaya a poner, ¿verdad?, como algunos en las redes sociales, que me siento triste, que voy a dejar al Señor. Mire, si Dios dice que si usted lo deja, Él permanece fiel. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él es firme. Mire, Él no hace excepción de personas, mire, como algunos de nosotros lo hacemos. Mire, nosotros muchas veces amamos al que nos ama, pero al que los hace mala cara quizás no mucho, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos amados, tememos a Dios y estamos íntimamente ligados con el Señor Jesús, yo le aseguro que Él nos hará conocer sus actos. Esos
que en el antiguo tiempo hizo con el pueblo de Israel, que hoy son promesas para nosotros. Esas promesas que Él ha hecho son fieles y verdaderas. Yo es probable que le diga, mire hermanito, el viernes voy a estar predicando aquí, pero por cualquier situación yo ya no pueda estar aquí. Sea que el Señor me lleve, o sea que tenga algún contratiempo, yo no puedo estar aquí el miércoles. Pero el Señor siempre está a nuestro lado. Cuando tus amigos, cuando tus hermanos quizás en la congregación te dieron la espalda, Dios ahí está contigo. Y te dice, porque no te dejaré ni te desampararé. Mire, Él ha hecho pactos con el hombre. Mire, y el hombre, muchas veces los pactos que Dios ha hecho, algunos quizás ni los conocen. La palabra del Leemos en el nombre del Señor Jesús allá en el capítulo 3 del libro de Proverbios y dice así, mire, capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Fíjese que muchas veces en la congregación, por eso es que dice la palabra de Dios, que no se levantarán malos en la congregación de los justos. En la congregación muchas veces hay personas que son perversas. Le voy a contar, a través de la palabra y de la historia nosotros hemos visto muchas personas que son perversos, escritas en la palabra y en la vida real. Hay quienes van, pagan, y eso va a tener repercusión en la vida personal. ¿Sabe por qué? Porque si a usted se le olvida pagar $1, ¿cuánto más se le va a olvidar pagar más? Mentiroso. ¿Cuántos de nosotros todavía, mire, todavía mentimos? Todavía aquello en el corazón que no queremos perdonar. Mire, Dios quiere que cada uno de nosotros nos perfeccionemos cada día. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no solamente es cambiar de ropa, sino que es cambiar de hábito. Mire, el mismo proverbista dice en el capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón de los que maquinan malos pensamientos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, y el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. De estos hay bastante en la congregación. Fíjese, hermano, que se miran casos en la congregación y yo le digo, esto ha sido desde el antiguo tiempo. Han quedado testimonios escritos para que nosotros no seamos como esas personas. Dice que 6 cosas y aún 7 abomina Jehová. Mire, la lengua mentirosa. ¿Cuántos de nosotros somos mentirosos todavía? Mire, las manos no, dice, yo ya no mato. Dice, mire, usted puede matar sin tener un arma de fuego o un arma cortopunzante. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Mire, a veces nosotros pensamos mal del hermano y eso no le agrada al Señor. Cuando usted sienta algo contra su hermano, acérquese y es mejor que le pregunte, porque a veces nosotros tenemos malas sospechas y eso es pecado delante de Dios. Dice, los pies presurosos a correr el mal. Mire, ¿cuántos de nosotros corremos para hacer el mal y para el culto no corremos? Porque eso se mira, ¿verdad? Esto se mira en nuestra vida real. El testigo falso que habla mentiras, dice, mire, hay veces por allá hay un homicidio y se quedan, ¿verdad? Allí, y son cristianos y ahí se quedan las hermanas y los hermanos viendo a quién mataron. Mire, y si por ahí de casualidad llega la autoridad y lo toma usted como testigo, ¿qué le va a decir? Usted no puede testiguar algo que no vio, porque es como hoy en día que algunos dicen que son testigos de Jehová y nadie ha visto a Dios. Hasta aquí, Moisés dice que solo lo vio de espalda. Mire, Dios dice que el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Mire, ese es el perverso. Ese es el perverso, el que abomina a Dios. Dios quiera que nosotros no seamos de eso.
Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para que nos perfeccionemos en la obra del Señor. Dios no ha hecho, ¿verdad? Dios no ha permitido que los grupos crezcan solamente para que sean, ¿verdad? Una asociación, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad? Una iglesia como nosotros la llamamos. Mire, Dios quiere que nosotros nos reunamos y tengamos comunión no solamente con el Espíritu de Dios, sino que también con los hermanos. Porque ¿cómo va a decir usted que tiene comunión con el Espíritu Santo y con sus hermanos no tiene comunión que los mira? Mire, se miran casos en las congregaciones de hermanos que no les gusta sentarse a la par de hermanos, que tienen preferencia a sección de hermanos, y eso es pecado delante de Dios. Mire, dice la palabra del Señor que nuestra comunión tiene que ser sincera delante de Dios, íntima, cercana. Mire, cuando usted y yo tengamos esa comunión cercana, vamos a ver la gloria de Dios. Pero muchas veces queremos tener comunión íntima con Dios y ya no queremos orar, fíjense. ¿Por qué la mayoría de hogares de los hermanos que dejan nuestro país para ir a buscar el sueño americano se destruye? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado eso usted? Porque la comunión se pierde. Y se va perdiendo la comunión, se pierde la comunicación. Mire, esa es una señal que usted debe de tener. Que cuando usted va perdiendo la comunicación, va perdiendo la comunión con Dios. A la luz de que la iglesia del Señor, allá en el tiempo, en el año 1 de la era cristiana, mire, encontramos nosotros la palabra del Señor, que dice Hechos 2:42, mire. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las casas y en las oraciones. ¿A qué llegaba la iglesia primitiva en el antiguo tiempo? No llegaba a hablar en mal del pastor. Nos libre el Señor. No llegaba a hablar en mal del hermano. No. Es bonito que nosotros tengamos una comunión entre los hermanos. Y es probable que quizás no va a alcanzar usted a tener esa comunión con todos los hermanos. Pero cuando usted tenga esa comunión con sus hermanos, procure y antes de echar a andar la lengua, eche a andar su mente, para que no lo vaya a dejar en vergüenza o vaya a tener problemas con Dios, porque Él abomina al perverso. Mire, dice la palabra del Señor que allá nació la iglesia dándonos ese testimonio. Dice, mire, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué hoy en día no se alcanzan a ver las maravillas y los milagros que Dios hacía en el antiguo tiempo? Si Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, ¿por qué hoy en día ya no miramos esos milagros y esas maravillas? Es porque la comunión con Dios la estamos perdiendo. Es porque quizás el pastor se ha descuidado de sus ovejas. Es porque quizás los ministros nos hemos descuidado del trabajo que debemos de estar haciendo. ¿Por qué razón se permitieron 7 diáconos en la iglesia primitiva? Para que los ancianos leyéramos y buscáramos, ¿verdad?, de Dios. Mire, no es para que nosotros nos sintiéramos más grandes, jamás, nunca. Mire, porque cada uno de nosotros, quiero decirle que allá en la vida militar dice que el grado es de por vida. Mire, pero aquí en la obra del Señor no, yo no considero que sea grado, ¿verdad? Es un privilegio. Porque grado es como que yo me sienta más porque soy anciano, ¿verdad? O porque soy diácono me sienta más que el miembro, no. Mire, dice que en aquellos días, dice Hechos 6, ¿verdad? Que en aquellos días que crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos y de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces convocaron a la multitud y dijeron, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire. Pero ¿qué pasa hoy en día? El que es miembro quiere ser diácono, y cuando ya quiere ser diácono ya no quiere servir, ya solo quiere predicar. ¿Y qué pasa cuando ya somos ancianos? Mire, pensamos que es un grado para mandar, y no es así. Es para leer la palabra del Señor,
porque la Biblia dice que en la multitud de ancianos está la sabiduría. Pero figúrese que hay hermanos que vienen llegando a los 15, a los 20 días y al mes. ¿Y cómo va a creer usted, verdad? Ha estado materializado, verdad, en su trabajo, en sus labores, verdad, si cultiva sus milpas, pero de ninguna manera, quizás a veces ni la Biblia ha leído. ¿Qué podemos transmitirle nosotros, mis hermanos, si nosotros no leemos la Biblia? Si yo no leyera la Biblia, yo le pudiera decir de lo que está con la pandemia y lo que está sucediendo alrededor, pero a mí eso no me interesa. Para mí, yo estoy consciente que eso tiene que suceder. Es palabra de Dios y es profecía que se tiene que cumplir. ¿Para qué dice? Mire, para que nosotros leamos la palabra de Dios. Para eso se buscaron ancianos. Pero nosotros muchas veces nos enferman los cargos. Y ya cuando somos ancianos, somos pastores, creemos que somos superiores a los miembros. De ninguna manera. Jesús enseñó y dijo, el mayor entre todos, dijo, mire, agarró un niño, dijo, el que no se humille como este niño, no es, mire, pero nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que los grados en las iglesias son como en el cuartel, ¿verdad?, que cuando usted llega pelón, ¿verdad?, y es recluta y de repente, ¿verdad?, lo ascienden a cabo, usted a dragoneante y después a cabo, a su sargento, y ahí va el ascenso. Usted ya se va sintiendo mejor y va ganando bien. No, mis hermanos, es el mismo denario que todos estamos tras él. El que llegue en la mañana, el que llegue en la tarde, el que llegue en la noche, es el mismo denario. Lea la palabra del Señor. Mire, allá empezó la iglesia en el año 1 de la era cristiana. Y dice que perseveraban en la doctrina, mire. Y sobrevino temor, dije que todos vendían. Y allí es donde Ananías y Zafira vio ese ejemplo y ellos querían estar adelante, ¿verdad? Así pasa muchos. Mire, que muchos cuando no son diáconos andan por allí, ¿verdad? Queriendo ser diáconos, y cuando ya son diáconos ya no quieren servirle al Señor. Y ya cuando son ancianos, y ya cuando son pastores, mire, todos procuramos un grado superior. Pero muy pocos trabajamos el grado que Dios nos ha dado. Y le digo que trabajamos porque yo me involucro también. Quiero decirle que nosotros los hijos de Dios tenemos la obligación. Sí, porque el cristiano tiene derechos, pero también tiene deberes. El cristiano tiene deberes que cumplir. Y el deber de nosotros como ministros es alimentar al pueblo de Dios. Porque yo le digo que si nosotros tuviéramos un presidente, ¿verdad?, que solo pasara en otro país, entonces la situación no fuera, ¿verdad?, no fuera pareja, ¿verdad? Hubiera un caos en este lugar. Por lo tanto, quiero decirles, mis amados hermanos, que fiel es Dios. Dice capítulo 1, versículo 9 del libro de Corintios. Dice, mire, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a Jesucristo nuestro Señor. Mire, Él nos ha llamado a una comunión. Él no nos ha llamado para que seamos un grupo religioso. ¿Sabe? Porque el religioso, después que sale de su servicio, de oír palabra de Dios, enciende el cigarro, va a los prostíbulos, va allá a los nightclubs, va allá a los lugares a donde Dios no quiere que vayamos, ¿verdad? No le agrada que vayamos. Y rutinaria. Dios no quiere así. Él quiere que nosotros seamos diferentes a aquellos. Por eso dice, mire, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Quiero decirle que usted no está en la obra del Señor porque quiso. Yo al recordarme cómo el Señor hizo la obra en mí, yo digo que verdaderamente si Dios no me hubiera llamado, el Señor. ¿Por qué razón? Porque el hombre sin Cristo es rebelde. El hombre sin Cristo y sin temor de Dios es un animal, es una bestia. Fíjese que una bestia usted la puede domesticar, por grande que sea. Y si no, imagínese los elefantes. Un elefante media vez enoja, no lo detiene nadie. ¿Sí? Pero sin embargo, el hombre lo ha domesticado, porque la palabra del Señor así dijo, ¿verdad? Que las bestias de la tierra iban a ser domadas por la mano del hombre. Quiero decirles que el apóstol Pablo, allá en el capítulo 1, dice, os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la congregación debe de haber unidad. Mire, porque cuando no hay unidad y el diablo se mete a hacer división, aquello se hace un total caos.
Dice la palabra del Señor que Pablo fue uno de los apóstoles que siempre, o sea, fue un líder, pues, que enseñó la unidad. Pero nosotros a veces lo que hacemos es separar. ¿Sí? Fíjese que nosotros a veces hacemos grupos para estar, ¿verdad?, comunicándolo, y hay quienes no quieren estar en grupos. ¿Por qué será? ¿Será porque todavía chistean con sus amistades paganas? ¿Será que todavía no le han dicho que son hijos de Dios y que ya procesan una fe en Jesucristo? Porque déjeme decirle que si las redes sociales usted las ocupa para mal, un día va a ser juzgado. Pero si usted a través de estos medios ocupa las redes para poder alimentar su alma y para poder, ¿verdad?, nutrir su espíritu, entonces a usted le sirve de mucho. Por eso el apóstol Pedro dijo, ¿verdad?, que si a nuestra fe tenemos que dominio propio. Si usted no tiene dominio propio, ¿verdad?, con las redes sociales, mejor no las tenga. ¿Sabe por qué? Porque es posible que va a descuidar hasta de sus hijos, su esposo. Y va a comenzar a querer hacer amistades y va a decir, tengo 10,000 amigos, pero los de la casa ya no son sus amigos porque no va a hablar con ellos. Amado hermano, en el Señor, Dios quiere que nosotros tengamos una comunión sincera. El Señor no ha venido a hacer un grupo, ¿verdad? Ustedes son aquí, ustedes son apostólicos, ustedes son sabáticos, ustedes son pentecostales. No. ¿Usted cree que Dios va a venir a traer rótulos de iglesia? Dice que Él viene a traer una sin mancha y sin arruga. Y esa es la de su nombre. Él no viene a traer anglicano. Mire, Él no viene a traer católico. Mire, Él viene a traer aquel que se deje lavar, porque la iglesia somos tú y yo. Amado hermano en el Señor, quiero decirte que Dios a través del apóstol Pablo buscó la manera, en el versículo 10, de que nosotros entendiéramos la unión. ¿Es que acaso, dice el mismo apóstol, ha sido Pablo el que ha muerto por usted? No ha sido Pablo ni ha sido Pedro, que sepa. No ha sido, ¿verdad? No ha sido ninguno de estos hombres, sino es el que ha venido a dar la vida por mis amados hermanos en el Señor. Espero que estas palabras te sirvan para poder regresarte a la lectura y al glorificar al Señor verdaderamente. Dios te dice en esta hora, 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Hace una pregunta. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Todos en el Señor somos un cuerpo de Cristo. Todos en el Señor somos importantes. Por muy insignificante que usted sea, es probable que usted no cante en la congregación. Es probable que usted en la congregación no ofrende. Es probable que usted en la congregación, ¿verdad?, no pueda servir porque ya tiene edad avanzada. Pero usted es de aquellos que oran. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Sabe usted que en el cuerpo, sin embargo, son importantes? Decía un hermano un día, ¿se han fijado ustedes que la quijada de arriba no se mueve? Pero si no tuviéramos la quijada de arriba no pudiéramos comer. Científicamente no sé cómo se llama, pero mi hermano así decía, y yo por eso estoy repitiendo lo mismo. Esta parte de aquí no se mueve, fíjate, pero sin embargo es importante. Esta parte de aquí, mire, que nosotros le decimos cejas, mire, yo apenas tengo, pero no vaya a pensar que me la resuro, que me depilo. Así me ha hecho el Señor. Pero hay hermanas que todavía se depilan las cejas. No están tranquilas como el Señor las hizo. Mire, y ese montón de pelitos que tiene aquí uno son importantes para que cuando uno suda, el sudor no se le vaya al ojo. Mire, quiero decirles que yo en una oportunidad cuando era niño, yo oí de que las mujeres se quitaban las cejas y yo me quité las pestañas. Mire, pasé como 15 días que no podía ver cuando el sol salía. Mire, porque uno pequeño es travieso, pero también a veces hay viejos que son traviesos. ¿Sí? Quiero decirles, mis hermanos amados, que la palabra del Señor es tan extensa que si nosotros nos profundizáramos a ella, nos gozáramos en el Señor, encontrando la delicia del Señor. Por eso dice, en la ley de Jehová está mi delicia, mire. 2 Corintios 13:14, para la gloria del Señor. Mire,
Dice, mire, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo se despedía de la iglesia de los Corintios. Mire, la gracia, el amor y la comunión del Espíritu Santo. Mire, usted y yo tenemos que tener comunión con Él. Cuando usted y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo, yo le aseguro que vamos a ser hombres y mujeres felices en el Señor. Dios, a través de la palabra, dice Filipenses 1:5, para la gloria del Señor, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo decía que en todas sus oraciones pedía por todos vosotros, estando él determinado de que había llegado a la verdad, que el Espíritu de Dios le había llamado. Dios, a través de la palabra, nos ha llamado, nos ha traído y nos ha consensado para que cada uno de nosotros seamos uno, ¿verdad? No que seamos, ¿verdad? Tenemos diferentes pensamientos, sí, tenemos diferentes pensamientos. La comunión de Dios con su pueblo es con promesa. Dios ha prometido y Él hará. Y esa promesa es verdadera. ¿Qué significa comunión? La unión de dos o más personas o cosas en las que tienen en común sentimientos, ideales, religión, ideología política. Es la acción, es la unión, ¿verdad? Mire, aquí nosotros no somos políticos. Mire, yo por eso le digo que los políticos mienten, por eso es que el cristiano no puede ser político. Por eso es que usted deje de andar compartiendo cosas de políticos, ¿verdad? Usted lo que tiene que compartir son versículos de la Biblia. Eso es lo que a usted le conviene, ¿verdad? Porque los políticos son mentirosos. Mire, la religión son mentirosos. Mire, pero Dios es real. La palabra del Señor dice que usted y yo tenemos que tener una sola ideología, una sola misión, ¿verdad? Y esa misión debe de ser es llegar hasta donde están las moradas, que Él ha prometido en San Juan 14. Dios, a través de la palabra, nos dice, versículo 3. Primera de Juan, bendito sea el nombre de Jesús. Él, a través de la palabra, nos viene aconsejando. Y dice, mire, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A través de la palabra nosotros estamos bien adoctrinados y entendemos lo que Dios dice en esta palabra. El mismo versículo, capítulo 1, versículo 6 dice, mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué dice la palabra del Señor más adelante? Que el que practique el pecado, su padre se llama Satanás. A través de la palabra nosotros encontramos que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, por eso le digo, usted y yo tenemos que andar cerca, pero bien cerca de Él. Dios nos ha prometido, mire, esta comunión es con promesa, mire, y no es una promesa cualquiera, ¿verdad? Como aquellas promesas que hacen los alcaldes, ¿verdad? Los diputados, los presidentes, mire, los pobres a veces llegan y miran y llegan a ver que lo que han dejado los anteriores son deudas. Y por eso nosotros no podemos prometer lo que no tenemos. Mire, pero la comunión con Dios es verdadera y con promesa. Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quiere leerlo? Vaya conmigo. Dice el libro de Juan capítulo 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, enviada para su marido. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Mire, esta es promesa de Dios. Mire qué bendición. Vamos a estar en aquel día cantando el Señor. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 21, usted lo puede leer todo. Al final usted encuentra, ¿verdad? Usted encuentra al final, ¿verdad? Los que sembraron para la carne, ¿verdad? Y ahí encuentra, ¿verdad? Lo que verdaderamente Él ha prometido a cada uno de nosotros. Quiero decirle, mis amados hermanos, que Dios, a través de la palabra, Él nos da a entender que es necesario que usted y yo nos acerquemos más a Él. Que nos limpiemos cada día, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de tener y aprovechar, ¿verdad? La fidelidad a Dios. Capítulo 2, 2 Timoteo 2:13. Dice, mire, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire. Por eso es que usted y yo tenemos que aprovechar en que Dios, ¿verdad? Está permitiendo, ¿verdad? Toda esta clase de situaciones para que podamos acercarnos más a Él. Que no, sino que nos podamos acercar más a Dios. Así que con estas palabras le doy gracias a Dios y que el Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones, y su cita va a ser para el viernes, ¿verdad? Viernes, ¿verdad? 8 de abril, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? Para que podamos seguir meditando en la palabra del Señor. Así que doy gracias al Señor, ¿verdad? Y a mis hermanos que siempre están pendientes de este programa, ¿verdad? Y que siempre pues mandan sus saluditos. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, ¿verdad? De la filial, amigos y hermanos que están escuchando este mensaje. Y que este video pues va a quedar, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, cada uno de nosotros, mis hermanos, les ruego en el Señor que sigamos orando para tener esa comunión, ¿verdad? Íntima con el Señor. Que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones.